Yo viajando aprendí como que en su momento mi hogar era mi mochila. Yo quería cambiar el mundo. Esa fue la primera frustración que tuve, que es muy difícil. Entonces yo vengo de otro universo, del laburo, de que hay que ganar las cosas laburando. Abrazo cada día en el que tuve pensamientos negativos. ¿Para qué vivir si esto no tenía sentido? ¿Qué estoy haciendo acá? Yo tendría que estar casada con pibes. Como que tuve 4 meses en el sudeste. Sí. Hice Tailandia, Malasia, Camboya, Indonesia y Singapur. Y dije, loco, estoy en la mitad del paraíso. Yo trabajé para esto. Tuve que mentir un montón de veces. Porque no sé con quién estoy hablando. ¿Qué onda esto? Y dije, bueno, igual va a ser cortito. ¿Cuánto tiempo puede durar una pandemia? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la gente? Estamos en Villa de las Rosas. Vinimos a ver a Eri. Tiene una historia bastante particular, interesante. Por lo menos es la primera historia, vamos a hacer un poquito de spoiler, en donde una separación mueve el mundo de una persona al punto de decir, me voy a la India. Bueno, recorrió un montón, ya nos va a andar contando qué sucedió. Después llegó a Tilcara y, sin conocer, tras la sierra, se vino a vivir a Villa de las Rosas, sin haber venido acá nunca. Así que bueno, vamos a por la historia, que como digo de costumbre, la historia siempre es lo más interesante. Vamos a conocer a Eri. Buenas, ¿cómo va? ¿Qué haces, Eri? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, ¿cómo va? Cuidado, cuidado, el escalón. Y esto que veo por acá son correas. Son las redes de protección de los gatitos. ¡Qué grande! Observada y criticada por mucha gente, pero Mira, mira, por lo mira. menos ahí está una. ¿Va a haber que perseguirla? Elena. Ahí va. Yo digo, a ver si encima... Hola, ¿Qué haces? ella es Elena, la princesa de la casa. ¡Qué buena onda! Che, muy bueno, voy a decir lo de las correas, ¿eh? Muy bueno. En un lugar que está detonado de animales sueltos, qué bueno. Correas en gatos. Perfecto. Muy criticada, pero No, acá tenemos pulgar arriba. es la forma para mí de darles libertad con control. Totalmente. Como puedes salir, tenés 10 metros de distancia. Perfecto. Perfecto. Una mascota con responsabilidad. Esa es mi forma. Sí, porque si no... Perimetral. No, y aparte, si no lo decís, los gatos y los perros son del barrio. Exacto. Y hay ¿Viste? muchos que aparecen por la ruta y bueno, es mi forma de maternarles. Perfecto, perfecto. Bueno, acá en Las Rosas desde hace poquito. Llegué acá hace 3 meses y medio, Bien. directamente acá, de Tilcara, acá. Estuve viviendo 2 años y llegué acá, sí, hace 3 meses. Bueno. Y que es un intruso que viene en busca de amor y comida, Hola. que ya está suelto porque no es mío. Sí, no tendría correa. Sí, llegué acá hace 3 meses, a esta casita, Bien. y bueno, acá disfrutando. Este es tu lugar, Esta es mi casa. por lo menos por ahora. Este es mi templo por ahora. Perfecto. Todo es por ahora, Y sí, mientras ¿no? dure. Un poquitito en tránsito, me dijiste. No vamos a andar haciendo más spoiler, pero la cosa viene Sí, en tránsito. todo es un poco en tránsito. Dale, genial. Trato de estar tranquila y no estar todo el tiempo buscando, pero sí, la idea es mientras dure. Bien, perfecto. Y después buscamos un lugar ahí donde charlar. Permiso, ¿no? Bienvenidos a casa. Un olorcito a saumerio que no se siente a través del video. ¿Qué tú? Este es tu lugar. Esta es mi casa, este es mi lugar. Vas a dejar entrar a la gente un poquitito acá Sí, a chusmear. a mi rinconcito, que tiene, bueno, la casa tenía un montón de opciones para acomodarme. Por suerte yo venía de un ambiente medio chico. ¿Tu casa allá en Tilcara era chica? Sí, era una cabaña de un ambiente distribuido, pero era un ambiente. Y acá me pude armar como un sector bien de estar, con la mesa, con una cocina que no tenía. Entonces como es una comodidad que creció un montón para mí. Y el cuarto aparte. ¿Qué era? ¿Tipo una tiny house? ¿Esos tipos de cosas de antes? ¿Una cabaña monoambiente? Una cabaña monoambiente. Perfecto. Con anafe, otro tipo de... Nunca unas pizzas, digamos, en la cabaña. No, acá sí. Acá sí. Acá cocino de todo. Yo soy medio loco de las pizzas, así que veo algo, una mesada y digo, uy, mirá cómo amasaría una pizza. Bueno, uno se acostumbra.
costumbre. Yo soy una agradecida. Vivía allá en Tilcara 2 años y en el último lugar 1 año y monedas, y yo agradecida, porque para mí cada lugar que me cobijó es un hogar. Y bueno, y acá llegué y hacemos de esto un hogar con mis cosas, con las cosas que me traje de Buenos Aires que todavía guardé allá en la casa de mis viejos, pero las cosas que hacen para mí que esta sea mi casa. Qué bueno. O sea, no necesariamente que sea una estructura tuya, una tierra tuya, puede hacer que no lo sientas tu hogar. Exacto. Qué bueno. Yo viajando aprendí como que en su momento mi hogar era mi mochila. ¿Tenés esa mochila? Sí. Ah, bueno, hay que verla si la tenés. Bueno, la vamos a buscar. Dale. Cuando yo llegué a Tilcara, mi hogar era mi mochila. Y después, bueno, mi hogar es yo, mis gatos, mi mesa, la cama, todo lo que se vino conmigo en un camión. Nada que ver con una mochila. No, ahora tengo. Igual si tuviera que dejar todo, se deja todo menos los gatos. Ellos son mi familia, ellos son mi casa. Entonces Bien. somos 3 que nos movemos. Perfecto. Cada quien con su mochilita o en el caso de ella con su transportadora, pero... Bien. Sí. Genial, genial. No, los gatos, los perros allá son familia. No. Sí, son... No se dejan. Contra lo que mucha gente dice, son mis hijos. Así que... Está bien, como uno lo siente. Porque la responsabilidad que me ocupo, el amor, la importancia, son mi familia y ellos son mis hijos. Son los únicos hijos que tengo por ahora. Por ahora. Así que, sí, re. No es simplemente que existe, hay que darles amor, comida, veterinario, hay que ocuparse. No, más vale. Para mí son mis hijos. Perfecto, perfecto. Bueno, acá, no sé. Bueno, y ahí tenemos un poco de lo que es el amor de la familia, ¿no? Mis sobris, mis viejos, bueno, sí, mis amigas, Qué grande. que acompañan un poco la lejanía, ¿no? Que a veces es un poco difícil. ¿Eso cómo lo vas llevando? Lo llevo. Lo llevas. A mí me gusta bastante estar tranquila y estar como a mi ritmo, ¿no? Estar sola. Pero hay momentos donde es súper extraño. Y bueno, es una llamadita. Bueno, lo tuyo fue muy aventurero. Vamos a decir, capaz que después tenés más cosas para contar, pero de buenas a primera, decir, busqué en Facebook, me saltó esta casa en Las Rosas y me vine para acá sin conocer, fue como cerrar los ojos y bueno, Confiar. entregarte en que iba a estar todo bien. Sí. Fue así, fue buscar una casa, que aparezca esta casa, y lo que yo veía era una casa que ni siquiera era esta que alquilaba, era otra, que al final terminé quedándome con esta. Chequear con gente a ver si esta casa existía, si el lugar existía. Coincidí con una conocida que había vivido acá y fue como, el lugar existe, listo. Y me vine, transferí, así, como cuando uno reserva por vacaciones, que también uno confía. Sí, bueno, en ese. Pero bueno, esto era otra cosa. Ese era un poquito más extenso. Sí, y bueno, nos vinimos los 3 con un camión. Qué buena onda. Viajamos desde Tilcara acá más o menos 20 horas, porque agarramos un camino largo, estuvo un viaje difícil, llovizna, neblina, fue como tenso. O sea, ¿vos viniste en el camión de mudanza? Sí. Ah, mira. Estaba el chico que manejaba, el ayudante y yo, mi gato en su transportadora en mis piernas y mi gata en la transportadora del muchacho que nos ayudaba. ¿Cuántas horas dijiste? 21 horas, Ah, casi, sí, con 2 paradas de media hora. con 2 paradas de media. Bueno, se trabó la camarita que no sé qué está pasando. Vale. 2 paradas de media hora en 21 horas. Bueno, nada, Y impresionante. llegamos de noche y ahí sí fue como, ¿qué hice? De noche, llovizna, no se veía nada. Dije, ¿dónde me metí? Entré a un complejo y dije, ¿dónde nos metimos? Pero igual antes era poder entrar y resguardarnos, comer algo y dormir. Claro. Y fue lo que hicimos. Bien. Y después de una semana de lluvia y frío, salió el sol. Y ahí fue como, ok, vamos a conocer. Vi la sierra, lloré de emoción de por fin ver la naturaleza que yo venía a buscar, que son las sierras. Yo soy una fanática de todo lo que sea sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, Mira. montañas, sierras. Yo Córdoba era uno de mis puntos en el mapa para venir a vivir en algún momento. Bien. Hace muchos años. Y en el medio vieron otros planes, como Tilcara. Y en el momento fue como, eso se terminó, vamos al siguiente lugar y siempre fue Córdoba. Llegó. Perfecto. Bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo. Otra cosa que vos me contaste antes de venir acá es que vos escribiste un cuento no ficcionado de ¿Lo tu... puedo mostrar? Sí, por supuesto. Eso... Este es una versión así caserita. Es un cuento, se llama Hasta que la muerte nos separe, que ahora ya vamos a arrancar a pulmón toda la parte de distribución y ver cómo lo hacemos llegar. Que no es por hacerme rica siendo escritora, es compartir. Mirá. Este cuento narra lo que en definitiva fue el puntapié inicial para que yo hoy esté acá.
Bien. Cómo con un corazón roto una se puede rearmar y reencontrarse, ¿no? Yo por lo menos. No es una historia que nadie haya escuchado en la vida, como, uy, era una persona. Pero bueno, esta es mi historia. Claro, la tuya no. Exacto. Perfecto. En el camino fue como, ay, ¿qué hago? ¿Esto qué me va a importar? Que escriba esto. Pero es mi historia y a mí me importa haberlo escrito. Está y buenísimo. compartirlo. ¿Cuándo le calculas el...? En realidad, listo ya está, es empezar a difundir que esto existe y que puede ser que lo quiera adquirir. Porque bueno, la semana pasada terminé todos los trámites en la Dirección de Derecho de Autor, con lo cual esto ya legalmente es mío, porque yo lo... Te dieron el numerito, ¿no? Sí, que no está impreso en esta versión, pero sí, yo además soy abogada, entonces hay cositas Uepa, bien ahí, la tenés clara. que tienen que estar bien. Claro. Como, te escribí un cuento hermoso, yo quiero que esté bien. Que esté registrado. Sí, no, bueno. No sea cosa que después alguien diga, ¡oh, mirá! Y pasa a ser la historia de alguien más. Esta es mi historia. Perfecto, bien ahí. Porque es mi historia, ¿no? Como algo muy personal. Y bueno, eso, arrancamos con un corazón sufriendo y acá estamos así, Bien. sonriendo. Ahora vamos a ir a esa historia. Si vos tenés que elegir alguna cosita que vos digas, mirá, esto me acompañó y me sigue acompañando, no sé, ¿tenés algo así como? Bueno, mira, esto, por ejemplo. Es una pavada, pero la mano de Fátima le dicen algunos, o yo soy judía y para nosotros es el Hamza, que es un símbolo de buena suerte. Ajá, Y esto me lo compré en India. Yo antes de viajar a India me quería tatuar. bien. En el judaísmo, el Hamza, que significa el número 5, si está para arriba tiene un significado y para abajo tiene otro significado. Ah, mirá, como las runas, algo así. Puede ser, Sí. no conozco de ese universo, pero... Bueno, que si sale dada vuelta, que si sale... bueno, como las cartas del tarot también. Por ejemplo. Perfecto. Todos significados súper positivos. No hay nada que diga... ¿Está bien? Y me lo quería tatuar en los tobillos. Una para arriba y en otro tobillo para abajo con su respectivo significado o alguna palabra. En una de esas me quería poner esta frase, esto también pasará. Y al final, esto me tatué antes de ir a India, y cuando volví de India me hice esta mano enorme en la espalda, Ah, mirá, llena de colores, qué buena onda. fuego, otra cosa. Otra cosa. Entonces, si yo tengo que decir, che, ¿qué me acompaña? Uy, esto. Eso te acompañó, Sí. casi del principio. De India hasta acá, India 2018, ya entraremos en detalles, pero sí, esto es como lo que más me acompaña a todos Mirá, lados. bien ahí, genial. Muy diminuto, ¿viste? Pero muy Bien. significativo. Y Genial. la mochi la tengo escondida, cuasi, pero la podemos sacar y mostrar. Si Dale, quieren. sí. Vengan. Permiso. Vengan, digo yo. Hay mucha gente entrando acá a tu casa. Perdón la desprolijidad, quizás que vale. Esto es lo mejor porque demuestra que es algo espontáneo. Espontáneo. Esta es la mochila. Esta mochi anduvo por muchos lados. Esta mochi la compré. A ver si está mostrable, si está mostrable. No tenía cosas colgando. Una doite, Una bueno. hermosa mochi. Me la compré en el año 2019 para arrancar mi travesía por el sudeste asiático. Que me fui con la idea de no saber cuándo volver. Pues volví por la pandemia, ya también lo podremos charlar. Pero bueno, y después a Tilcara llegué también con esta, que es la mochila. Es la mochi. Y hoy es la mochila, la valija, la cama, el rascador de los Qué gatitos, blanca, mirá. libros, ya es otra cosa, ¿viste? Qué buena onda. Pero la verdad es que, bueno, todo se transforma. Por eso digo, también el otro día me imaginaba como, bueno, si volviera a andar, como que pensé en la mochila y como que algo ¡Apa! O se me sea, emocionó. mirá, ¿cuándo fue eso? ¿Hace cuánto? Esta semana. No sé qué vi, quizás algo en Instagram, alguien que comparte, no lo sé. Pero dije, uy, que tanto me pica el bichito del viaje. Pero la realidad es que con el tema de mis gatitos, como que no sé cómo lo haría. Claro, es verdad eso. No es lo mismo uno que dos, primero. Tipo, te llevas un gato es una cosa, esas son sus transportadoras, o sea, es otra cosa. Así Claro. que dije, bueno, si me voy puede ser a unos meses, ponerle 2-3 meses, pero ¿dónde los dejo? Bueno, Hay que ver, ¿Qué hay más que voy a resolver. llamar? Claro, perfecto. y si no, la otra, que es otro de mis sueños, es la motorhome. Y ahí, mirá, Che, bueno, ¿te parece que ahora nos busquemos un lugarcito y charlamos? de una. Rock and roll. Bueno, mi nombre es Erika, tengo 39 años y soy de Capital Federal. Capital Federal de Buenos Aires, Villa Crespo. Villa Crespo, bueno, yo era de la paternal. Maternal. Cerca, ahí cerquita del Parque Centenario. Ahí cerquita, del Parque Centenario. Y criada ahí. Mirá, bien ahí. Y Eri, en este momento presente, vos, ¿a qué ya dijiste que sos abogada? ¿A qué te dedicas?
manejo de redes sociales. Ah, bien. Sí. Hace un par de años dejé de dedicarme a la profesión y en pandemia se dio esta posibilidad de empezar a dedicarme a esto. Un poco así como de arriesgada, porque yo la única red que manejaba era la de mi propio emprendimiento textil que tuve en un momento. Ah, mira. Y como siempre me gustó escribir, una amiga me dijo, ¿y por qué no te dedicas a trabajar con cuentas? Y en plena pandemia, el universo digital que había explotado. Claro, fue el momento, ¿no? Y el momento donde eso fue un boom. Y yo dije, bueno, ya fue, estaba sin laburo y empecé. Y lo que fue una cuenta de una clienta que hoy todavía mantengo desde el año 2021 acá. Qué grande. Ahora son más. Tengo más clientes, tengo un socio para algunas cuentas, tengo una colaboradora para otras cuentas. O sea, sos una privilegiada. Me imagino que si trabajás con redes sociales, Instagram y bueno y demás, debes tener un poco conocimiento de cómo saber hacer despegar una cuenta. Sí, y también, sí por un lado, y por otro lado es un poco también como probar. Cada cuenta tiene lo suyo. Como no he agarrado hasta ahora porque no se dio una cuenta de cero, siempre ha tenido como cierto camino previo. Y entonces es un poco bueno, agarrar lo que existe y funciona, potenciarlo, y lo que no existe, empezar a crearlo. Mirá. Y yo también fui aprendiendo sobre la marcha, porque, o sea, insisto, yo no me formé en eso, como mucha gente que más joven que yo, que están desde más chicos en el mundo digital quizás, Claro. que se remeten en ese, que la manejan de taquito. Yo fui aprendiendo y es algo que me gusta, que me permite nomadear. Y Eso. bueno, O sea, así que a eso me dedico, como el 90-80% de mi tiempo es eso. perfecto. Sí. Ahora sí, capaz que nos vamos para atrás en el tiempo. ¿Quién era Erika hace, no sé, se me ocurre capaz que 20 años? A No ver. me acuerdo. Hoy con casi 40 siento como que me reinventé varias veces. Ahora puedo entender otros momentos de reinvención. Ya Bueno, sin ir más lejos, me dijiste, sos abogada, pero estás trabajando con redes sociales. O sea, evidentemente hubo cosas para elegir. sí, sí, y también como algunas han sido replanteos y otras han sido cosas que como que después, pará, te das vuelta y dices, mirá, no me he dado cuenta que esto empezó a suceder. Me pasa a veces con mis gatos, que digo, ¿en qué momento adopté 2 gatos? Como, ¿no? De pronto es como, ¿en qué momento sucedió todo esto? Hace 20 años estaba en la facultad, reconvencida de que iba a ser abogada. Bueno, de hecho no soy, ¿no? Pero como que ese era mi destino y que yo quería cambiar el mundo. Esa fue la primera frustración que tuve, que es muy difícil. Y esa fui durante muchos años, con frustraciones y unos vaivenes en la carrera de derecho de sí, no, como enojada. O sea, te Pero generaba estudiar derecho y descubrir un montón de cosas, a veces enojarte. sí, sí, también como por la realidad, como lo difícil de amalgamar la utopía, el deseo, el ideal con lo que es. Con que habemos y somos muchas personas que queremos un mundo diferente y hay muchos empecinados en que no sea para todo el mundo diferente, sino para un sector. Entonces es como, qué difícil es nutrirse de gente que te potencie para hacer algo distinto sin que te coma todo lo demás que no quiere que eso Que suceda. encima de eso seguramente están enquistados bien arriba, son importantes. También compañeros de la facultad que vienen de esa escuela, como Mirá. ¿no? De ser el hijo de papá que tiene ese estudio jurídico de hace 25 de años y que atienden a grandes empresas. Yo no. Mis hijos son contadores, trabajadores hasta el día de hoy, además tienen una imprenta. Entonces yo vengo de otro universo, del laburo, de que hay que ganar las cosas laburando y como a mí esto de nadie me regaló nada en el sentido de nadie me puso un estudio jurídico como muchos compañeros, Claro. pero sí tuve el apoyo. Y en realidad Es muy distinto, ¿no? a la distancia pienso que sí, que mis hijos me han regalado un montón de cosas y hasta el día de hoy me El ayudan. apoyo es algo terriblemente... Sí. Capaz que... Emocional y también económico, porque hay cosas que yo aún hoy día me ha costado resolver en la inmediatez y yo siempre sé que cuento con mis papás. Y eso es un privilegio. Yo eso lo entiendo. Como durante mucho tiempo asumí que así eran los padres y las madres. Y hasta que me topé con otras realidades de mis amistades y como, no es tan obvio que mi papá me vaya a buscar al aeropuerto a las 2 de la mañana. No es tan obvio eso. Claro. Para mí sí, nunca me va a decir que no. Entonces, bueno,
esa Eri de hace 20 años y menos también era como igual el idilio, ¿no? Todavía de mamá, papá, y ahora también entiendo que son personas y que podemos no coincidir y que nos seguimos amando y dirigiendo como familia. Claro. Y otra Eri en otras instancias de estos años ha pasado por muchas, como decía, muchas reinvenciones. La Eri de los 20 quería casarse y tener muchos hijitos y se imaginaba a los 25 años con 3 pibes. Ah, mirá. Y bueno, claramente eso no ha sucedido. Yo no tengo hijos humanos. No sé si eso va a suceder. No sé. O sea, a veces quiero, a veces No no estás, quiero. no estás ni negada ni es algo que estás... No estoy en pareja, entonces también como que la idea de familia la tengo igual en algún punto circunscrita a ese entorno. Bien. Me planteé muchas veces ser madre soltera y después conocí amigas en circunstancias similares o que no han maternado de entrada sola, pero de nada, pasa que sigo, no sé si estoy tan preparada para algo así. Entonces, bueno, nada, la edad también te va llevando a hacerte un montón de Claro. cosas y más, debo decir, más siendo mujer, ¿no? Hay planteos que nos toca hacernos por ser quienes podemos dar vida. Al menos desde ese lugar ser madre. Claro, Uno sí, puede sí. ser madre de muchas maneras. Pero bueno, tenía esa idea, ¿no? Y a los 25, que era mi idea de... que pensaba que iba a tener 3 pibes, ya me había recibido a esa edad. Ahí me puse de novia con un chico y... Estamos 15 años atrás. Y te estoy hablando del año 2010. Claro. Claro, me puse de novia y todo muy, muy lindo y como muy rápido y muy como, bueno, proyecto en común, sí, al año estábamos conviviendo y como una locura. Pero bueno, después de casi 8 años de estar en pareja, nos separamos. Ajá. Él tomó la decisión, eso también está en el cuento, esa es la parte que inicia todo eso. Fue muy difícil porque esa es como de las últimas Eri que tuvo que reinventarse, ¿no? O sea que ahí llegamos, si yo te tengo que preguntar un punto bisagra, estamos llegando Sí. por lo que hemos charlado por WhatsApp antes de conocernos personalmente, el punto bisagra. Re. Como... Puede sonar como si estuviera, me río, ¿no? Aferrada sin querer soltar algo de esa historia. Y en realidad, por suerte, por mucho laburo, mucha terapia, la abrazo. Yo abrazo esa historia. Abrazo el dolor que sentí. Abrazo cada día en el que tuve pensamientos negativos. ¿Para qué vivir si esto no tenía sentido? Lo abrazo, porque hoy puedo decir, bueno, sí, tiene un montón de sentido vivir. Hubo que Acá transitarlo. sí. Y fue muy difícil, porque aparte fue separarnos e irnos de la casa que habíamos armado, porque era su casa. Y bueno, de pronto vivir sola y desde una pavada como, ¿cuánta comida compra una persona para una sola? ¿Cuánto cocinás? Che, se me pudrieron las verduras. Como esas preguntas que vas aprendiendo, pues yo no había vivido prácticamente sola antes de convivir con él. Y no nada, que la vida eso era muy triste. La vida era una vida de mucho dolor. Igual operativa, ¿no? Claro. Sí. Ir a trabajar, ser funcional del sistema. Aunque tuve un muy buen jefe que sabía todo lo que me había pasado y me recomprendió y como que me dijo, vos necesitas no venir, no vengas. Mirá. Sentate acá en mi oficina y llorá, no pasa nada. Y él me dijo algo que para mí fue también muy importante en esa transición, que es que me buscara un lugar lindo para vivir al que quiera volver. Y así fue, encontré un departamento que me encantó, aún en el medio de estar pésima. Un lugar dije, ok, este puede ser un hogar. Y me llevó un año decirle mi casa. Yo era el departamento donde vivo, muy así. Bueno, ahora es otra historia, ¿no? Ahora mi casa es de mochila, mi casa soy yo, mis hijos. Aparte ya lo sentís tu hogar acá Sí. y llegaste hace 3 meses. Exactamente. Bueno, es desarmar mecanismos del cerebro que operaban también de tiene que ser esa vida, ¿no? Una chica en esta sociedad, Claro. determinada edad, determinada familia, profesional. Bien. Y de pronto fue como, la chica esa ya no existe y ahora es, bueno, ¿quién soy yo por fuera de ese vínculo? ¿Y quién soy yo en el vínculo conmigo? Llegué a la mejor terapeuta que podría haber encontrado, que me sacó de ese lugar horrible en el que estaba. Me ayudó, ¿no? Pero yo puse el cuerpo, pero Bien. fue mucho tiempo tremendo. Y en toda esa situación, ¿quién soy yo en esta nueva historia? En esto que ya está pasando y que no lo puedo modificar. Un día que mi expareja me llama y me dice, bueno, tengo algo para vos, porque bueno, habíamos vivido mucho tiempo juntos, habíamos comprado un montón de cosas. Y bueno, me dio una parte de plata y con eso me fui a India. ¿Y cómo? Muy, muy de novela. Bueno, está bien, sí, pero
está buenísimo, ¿no? Pues evidentemente ahí se está demostrando que no importa el cómo, cuando algo tiene que suceder, va a suceder. Pero, ¿por qué India en ese momento? ¿Qué pasó? Y yo creo que hay algo de la mística que nos trasladan las películas del viaje místico a India, ¿no? Y estaba en el trabajo y dije como, perdón la expresión, dije, me tengo que ir a la mierda, y si me voy a India, ahí digo, ¿no? Yanquilandia metiéndose en el cerebro de India es el lugar para renacer. Y así fue. Que fuiste a la El India. lugar de renacimiento. Yo ahí me fui con un grupo armado que lo lidera Daisy May Quinn, que fue una locutora muy famosa en la década de 90 en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. Ella vive allá y arma grupos de viaje. Se llama Hola India y fue hermoso. Llegué con un grupo de gente, todo un contingente armado bien low cost, bien en hoteles de familia, como nada, la India para ricos. Nada la ostentoso. India de la gente que vive ahí. Recuerdo haber llegado muy mal, aunque había pasado casi un año, yo ahora estaba todavía como renegada de ¿qué estoy haciendo acá? Yo tendría que estar casada con pibes, como que todavía arrastraba eso. Y de acuerdo que le dije a Daisy, yo no debería estar acá, así como ofendida, como, ¿quién me trajo a India? Yo, pero yo no debería estar acá. Y me dijo, no, vos sí tenés que estar acá. Bueno, sí, pero no, le dije, como no estoy convencida. Y a los días de eso, sentí lo que llaman la llamada. Sentí en el pecho una expansión. Como si alguien me hubiera tirado un anzuelo y me hubiera hecho esto. Y cuando se me expandió el pecho, la frase que vino es, yo tengo que viajar. Y el aniversario de separación lo cumplí allá. Y le dije a mis compañeros de viaje, yo hace un año, brindemos! Y estaba feliz, sonriendo, con ganas de vivir, con proyecto. Qué buena onda. Y llegué a Zabaldi, Argentina, habiendo pasado, como te digo, un año. Y eso fue en noviembre del 2018. Y en marzo del 19 me compré pasaje a Tailandia, sin regreso. Sin regreso. Para noviembre, o sea, me tomé 8 meses para juntar plata, planificar el laburo, no dejar a nadie colgado, vender mis cosas, devolver el departamento que alquilé. Locura, pero ordenada. Bien. No puedo simplemente soltar todo. Necesito que tenga su proceso. Yo hacerme la idea, ¿no? También del proceso. Claro. Y bueno, eso, me compré un pasaje fin de marzo y me fui a fin de noviembre con el dato de color de que en el medio se me puse de novia con otro chico y fui como, qué ganas de complicar la vida. Vamos todavía. Pero bueno, la distancia lo hizo muy difícil, así que no prosperó. Y ahí no fue tampoco tan catastrófico. No, porque a diferencia de la Eri de ese antes momento, esta estaba muy convencida. Bien. Yo casi que me hizo elegir entre, volvé, porque, y bueno, por ¿Y estuviste primera vez me elijo a mí. mochileando allá en Tailandia? Estuve 4 meses en el sudeste. Sí. Hice Tailandia, Malasia, Camboya, Indonesia y Singapur. Y mi idea era seguir haciendo todo eso por mucho tiempo, pero bueno, llegó la pandemia. Y si tenés que, antes de la pandemia, en esos meses que estuviste por allá, ¿qué situación se te viene a la cabeza esa que decís, yo de esto no me olvido nunca más? La primera vez que hice snorkel. Nunca había hecho snorkel. Y me acuerdo, me daba mucho miedo usar el tubo, no me daba el cuerpo como para sumergirme, estaba un poco asustada. Pero la primera vez que bajé la cabeza en el océano y vi pececitos de esa superficie, agua y abajo, y a esta altura había pececitos, se me quedé en las lágrimas. Dije, esto no puede estar pasando. Aparte debe ser un mar muy transparente. Eso fue como, che, estoy acá. Después de estar haciendo la plancha en la mitad de una isla en Indonesia y decir, che, estoy en la parte celeste del mapa que veía en 3er grado. Esa parte celeste, bueno, yo estoy ahí ahora, haciendo la plancha. Son como esos momentos de, wow, llegué acá. Y en el medio se me cruzaba como, uy, pero no estoy trabajando y me estoy gastando los ahorros, ¿no? Como también el cerebro productivo. Y dije, loco, estoy en la mitad del paraíso. Yo trabajé para esto. Como me tuve que recorrer muchas veces lo que yo había recorrido para poder disfrutar.
porque no era natural para mí la capacidad del disfrute. De hecho, hoy en día es un laburo que vengo haciendo también. Ah, mirá. Disfrutar y no estar pensando en la generación de la plata o en que estoy gastando la plata o que no estoy haciendo otra cosa. Al final de cuentas, el día que nos llamen no nos llevamos nada. Exacto, pero bueno. O sea, sí te vas a llevar las experiencias, yo qué sé, te vas a acordar te vas a llevar a los pececitos que viste ahí. Sí. La plata no te la llevas. De hecho, si vuelvo un momento a India, hubo un momento muy importante para mí, que fue cuando estuvimos en Varanasi, que es la ciudad de los crematorios, Ajá. donde la gente, las familias, creman los cuerpos y los sueltan en el agua, en el río Ganges. Y bueno, yo vengo de una familia judía donde hay que enterrar a la gente. Y ahí dije, che, yo siempre con la muerte tuve una relación rara, como de mucha angustia, como no hablemos de la muerte. Ah, mirá. Y estaba en Varanasi y dije, esto es como que me cremen, que me pasan las cenizas, ya está, aquí, ¿a dónde vamos a poner? Como tuve un repensar sobre qué pasa después. Claro. Y eso para mí fue un requiebre también, estando en India. Y vuelvo a esto que decía recién, como no nos llevamos nada, pero bueno, como yo he vivido la vida, ¿no?, en esto del sacrificio, entonces me tengo que recordar todo el tiempo el disfrute. Mirá. Pero bueno, no sé, pasar fin de año en una playa paradisíaca, bailando cumbia en la arena, con gente random, eso fue fuertísimo. Preguntar por el miedo a accionar el cambio. ¿Tuviste algún conflicto, digamos, con el miedo? Primero, por suerte, acá estoy y lo puedo contar y no me pasó absolutamente nada. Pero siempre estuve muy atenta. Como hay una alerta que tenemos las mujeres, que es estar alerta. Y que ante una situación que podría ser rara, buscar otra mujer. Y así me pasó con una chica, por ejemplo. Una chica de Israel que conocí bajando de un templo en Tailandia. Ajá. No nos conocíamos y después estábamos las dos solas así como mirando algo, alguien. Entonces me le acerco. Hola, le digo, ¿vos querés volverte? Estamos muy arriba. Sí, pero no sé, bueno, vamos juntas. Y estuvimos así como agarraditas y coincidimos con unos chicos para bajar en un remis y estábamos como, che, bueno, tipo, por las dudas estamos juntas, como que nada nos pase. Pasamos una jornada hermosa, comimos juntas, me contó su historia, yo la mía, y después se va a su alojamiento y le dije, bueno, no llegues, avísame. Y me dice, ah, bueno, gracias. No, le digo, somos mujeres, estamos viajando, nos tenemos que acompañar. Y eso fue para mí el lema, como siempre que alguien sepa dónde estoy, como compartir la ubicación. Fuera de eso, que son alertas, como te digo, y precauciones, no me pasó nada, pero siempre muy atenta. Es un chip, no sé, es algo que nos pasa, es un chip que se activa en el cerebro. Sí, la intuición, digamos. Sí, pero también yo me llevé una alianza, por si me iba, por ejemplo, a Turquía, que no llegué. Me llevé una alianza porque si veo a una mujer caminando sola, es como muy fácil que te acosen, que te pregunten por qué estás sola y tu marido dónde está. Yo me llevo una alianza por las dudas. Mirá. Nunca lo usé. Me ha pasado que me digan, ¿y estás viajando sola? El tipo que me cambiaba plata era un shopping. ¿Estás viajando sola? Y yo decía, no, ahí están mis amigos y mi novio. Tuve que mentir un montón de veces, porque no sé con quién estoy hablando. Mirá. Pero no estuve en riesgo, pero estaba alerta. Perfecto. Pero fui muy inspirada por otras mujeres viajeras. Entonces, yo antes de viajar, consumí muchas cuentas de Instagram de mujeres viajeras y eso me motivó. Y ver muchas mujeres viajando, eso me motivó por 1000. Éramos muchas mujeres viajando solas, pero juntas al fin y al cabo. Claro. Y eso es una motivación. Bien. No es que los riesgos no existen, pero hay que salir. Es que sí, si no, bueno, te vas a quedar preguntándote qué hubiera sido si hubiera movido, ¿no? Si hubiera activado. Che, y bueno, volvemos al 2021. 2021, pandemia. Bueno, yo vuelvo de Sudeste en el 2020, estuve 4 meses viajando, volví a Buenos Aires porque la verdad que me asusté un poquito. ¿Qué onda esto? Y dije, bueno, igual va a ser cortito. ¿Cuánto tiempo puede durar una pandemia? Lo que no sabe, ¿no? Y volví y una parte mía, ahí, que me da vergüenza admitirlo, pero es verdad, tenía cierta ilusión de reencontrarme con este último novio que había tenido antes de irme de viaje. Bien, con el que no prosperó. Pero era, bueno, una que se agarra a veces de cualquier cosa. Y volví y nada, fue medio bajón, pues estuve con mis viejos, que si bien amo y me dieron un lugar, lo cual es un montón poder tener una casa y cobijo. Fue volver a la casa de mi viejo después de haberme ido 10 años. Yo me fui a los 26 años de la casa de ella y volví a los 30 y pico, así, a mi misma pieza. Fue como, bueno,
Terapia, mucha terapia. Mucha terapia para pasar por eso. Y bueno, ya en un momento no estaba como con la energía de irme de vuelta a emprender viajes hacia afuera, no tenía esa fuerza. Estaba gastando bastantes ahorros para sobrevivir en el día a día. Dije, bueno, no es el momento, no me sentía muy segura de viajar por todo el contexto mundial. Decidí alquilarme un departamento, un temporario, para estar en Buenos Aires, pero fuera de lo de mis viejos, pero no quería uno de 2 años porque yo en algún momento me iba a volver a ir. Eso lo sabía. Bien. No estaba para hacer lo que hago ahora, comprarme una cama, una heladera. No. Yo necesitaba tener libertad y calzarme la mochila e irme. Y ese periodo me duró 9 meses. Así que estuve un anito ahí medio viviendo sola. En el medio me volví a enamorar. Flashé irme a vivir a Rosario, que es donde este chico vivía. Rosario. Sí. Y al fin y al cabo nunca era nada de todo eso, de todos ellos. Siempre era yo, termina siendo yo, donde yo quiera vivir. Pero bueno, me fui a Tilcara. Había algo ahí que cuando yo había estado hace, qué sé yo, 10 años en Tilcara. ¿Conocías? Sí. Había ido con este exnovio de la relación más larga que tuve y nos encantó. Yo me enamoré de Tilcara. Fue como, chica, podría vivir fuerte. Mirá. Y una amiga me recuerda, che, Tilcara, que hay muchos mochileros, ¿por qué te reveo ahí? Como, cierto. Y me fui a Tilcara con la mochila, así la mochila. Llegué primero de marzo del 22, me fui a Boca primero porque llegué en carnaval, entonces me fui como a donde conseguí alojamiento, medio así, ¿no? Como llegué a donde conseguí alojamiento, todos 2 días llegué a Tilcara y a los 15 días ya me había alquilado una casita, adopté un gato, conseguí trabajo. Ahí se viene el primer gato. Ahí sí vino el primer gato, Totoro, el rey. La magia de Tilcara fue que me reencontré con una amiga de la primaria que no veía hace más de 20 años. Mirá. Ahí las dos viviendo sin haber hablado. Y nos reencontramos por Facebook y fue no estar sola, porque estábamos las dos viviendo en el mismo lugar. Entonces esta experiencia de estar acá ahora en Córdoba es la primera experiencia de, bueno, me instalo en un lugar realmente sola. Claro. Pues yo en Tilcara tuve soporte. Y esto es fuerte, es emocionante para mí. Con todo lo que implica de emoción, de lindo, de angustia, de soledad, de aventura. Y con esta amiga que me reencontré, me introdujo a una persona y que tiene un hospedaje y me dio laburo en el hospedaje. Y trabajé con él hasta que me vine acá, en la recepción del hospedaje. Mirá. Y sigo trabajando con él solamente en la toma de reservas y en la parte de redes, aún en la distancia. Bien. Así que, allá también estabas haciendo esto en Tilcara del tema de las redes sociales. sí, pero con menos clientes, como que en estos 2 años se potenció mucho y creció mucho, por suerte, el trabajo que tengo. Y han surgido algunos clientes por temporario, ¿no? Bueno, necesito este proyecto por 2-3 meses, bueno, perfecto. Tuve una socia, después la disolvimos la sociedad y ahora tengo a otro socio. Y bueno, y Tilcara es muy contradictorio lo que me pasó, porque yo estaba ahí y conocía gente que me decía, ay, yo me re quiero quedar. Y yo pensaba, ¿pero por qué te querés quedar? Pero yo pensaba, yo no estoy viviendo acá. Cierto que estoy viviendo acá. Como a veces me olvidaba que yo también había elegido vivir ahí. Y después cuando miraba el paisaje era así, claro, ¿cómo no voy a quedar vivir en esta locura? Es hermosa, es hermosa. Conseguí en un momento otra casa, con una vista que me volaba la cabeza, adopté mi otra gata y acá estamos. Bien. Sí, a mí lo que me enseñó, una de las cosas que me enseñó o que aprendí después de esta separación y esta reinvención que tuve, que nada es para siempre y ningún lugar es para siempre. Y lo único para siempre que hay soy yo. Y que no suene como algo narcisista o ególatra, pero yo soy lo que es para siempre en mi vida. Y con quienes elijo, en este caso, maternar también. Bien. Si yo soy la persona con la que voy a estar para siempre, bueno, yo tengo que trabajar en mi propio vínculo y cuidarme. Y en el medio de todo esto, en Tilcara me rompí una pierna. Me rompí 2 huesos de esta pierna y me tuve que ir de mi casa. Porque yo vivía en la mitad de la montaña, con escalones, con piedras. Me tuve que operar. O sea, bueno, fue una situación medio compleja, dramática. Los dueños de la casa estaban cerca, me pudieron asistir. Pero para no hacerla como pesada la historia, ahí me llevó 3 meses, como me dijo el médico, 3 meses volver a caminar y dejar las muletas. Así, fue reloj prácticamente. Mi motor para salir de eso fueron mis gatos. Volver a mi casa y estar con ellos. Mirá. Pues estaban en Tilcara con amigas que me hicieron el aguante, la familia que fui armando allá. Entonces mi motor fueron ellos. Todos los días que hacía ejercicio, a las 12 de la noche, eran ellos. Volver a mi casa. Y después fue que nunca renegué de lo que me pasó.
Nunca estuve como, porque a mí, ¿qué me pasó? Que yo de esto. Bueno, genial, haciéndote responsable. O sea, es mi vida. Sí. Y me pasó. Y abrazo todo eso. Y ya que estamos usando un poco la imaginación, porque ya no sos la misma persona de hace 20 años, si vos te encontraras a Eri de hace 20 años, ¿qué le dirías? Uf. 1. Tomate todo con un poco más de calma. Nada es tan importante. Relájate. Desdramatiza. Ah, mira. Sí, desdramatiza. Y me lo sigo diciendo a la Eri de los 39 también a veces. Desdramaticemos un poquito. Sí. Bien. Y después, lo otro que le diría es que algo que me dijo una vez la astróloga, lo que te espera es una fiesta. Bien. Aún con esos momentos de garrón de la fiesta que dices, se bajó un montón el clima, está piola. Es una fiesta. Hoy puedo decir que tengo la vida que quiero. Le haré un par de ajustes, obvio, pero estoy muy contenta y la vida que yo tengo hoy no es para nada la vida de la Eri, de los 19, de los 25, de los 30. De los Bien. 35. Y entonces, bueno, ya para ponerle la frutilla, la pregunta que siempre hago, trato de involucrar a los que están del otro lado, porque siempre está esa gente que tiene el pulso de que no se siente bien, que por acá no va, pero sigue siempre en lo malo conocido y no se arriesga por lo bueno por conocer. ¿Qué consejo podrías darle a cualquiera que esté en esa situación, ¿no? Que necesita un cambio y que de repente no se está animando? Primero le diría que busque, que en redes, en internet, gracias a que tenemos hoy en día esa herramienta, hay un montón de gente que está en la misma. Entonces, si tiene, que fue lo que yo hice, ¿no? Si tenés como esa cosita que te pica, pero no te animás, bueno, hay gente que le pasó lo mismo. Inspírate, anda a buscar a esa gente. No te quedes con la gente que te dice, ay, pero vas a dejar tu trabajo estable, vas a irte de acá. Esa es la gente con la que no tenés que hablar, tenés que después contarles, che, el 14 de marzo me voy. Hacemos una fiesta de despedida. Y también que no es necesario que esta transformación sea un vuelco de 180 grados. Puede ser de 30. Puede ser irte una semana sola, solo, a algún lado. No algo tenés que irte distinto al sudeste asiático. Claro. Para transformar tu vida. A veces hay gente que, esa no es para todo el mundo hacer vuelcos tan grandes. Y también está bien reconocer eso, que no es, tengo que vivir esa transformación como esa persona. Claro, en un libro Joe Dispenza dice que un cambio puede arrancar si algún día decidís levantarte del otro lado de la cama. Comer algo distinto. Yo en el trayecto de eso, de esta vida, por ejemplo, me hice vegana. Mirá. Son un montón de cosas que yo transformé. Entonces, como para responder tu pregunta y no irme por las ramas, si te pica el bichito, la curiosidad, dale bola. Porque lo que viene después de eso, como esa frase, ¿no? Lo que hay detrás del miedo es mucho más lindo que quedarse en la pregunta. Yo, por lo menos, desde este lado en el que estoy parada ahora, creo que se puede. Insisto, no es para todo el mundo hacer cambios radicales, pero hay pequeñas cositas que pueden transformar tu vida, inclusive en el lugar donde vivís. Bien. Así que sí, yo creo que es eso. Che, bueno, Eri, gracias. Gracias por abrirte. Se dio al final. Buena onda. Gracias. Buenísimo. Feliz. Bien.